buenas, Xavi, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Todo bien. Oye, lo primero, muchísimas gracias por atendernos, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. Nada, de nada, vale. Pues bueno, a ver, yo me gustaría comenzar un poco por lo último, ¿no? Por tu época, en tu etapa en Panathinaikos. Quería hablar un poco de pues, lo último que ha pasado, de tu despido. Cuando tras perder con el Madrid decide el presidente destituirte, ¿ya habías tenido conversaciones con él de que las cosas no estaban yendo bien o fue algo que te pilló de sorpresa? Bueno, era obvio que las expectativas que, que el club tenía eran superiores a la clasificación que teníamos, sobre todo teniendo en cuenta que los 2 años anteriores habíamos hecho cuartos en los dos, un poco, podríamos decir, un poco como sorpresa, ¿no? Y entonces, pues, en este año, en ese momento, creo que estábamos empatados entre la posición 7 y la 11, habíamos 4 equipos aquí empatados. Sí que habíamos hablado un poquito, porque habíamos tenido momentos de jugar mal, sobre todo a Calates le costó coger la forma, tuvimos bastantes problemas de lesiones, algunos problemas de juego también. Bueno, esperarte la decisión, ¿no? Aunque un entrenador siempre tiene que estar preparado porque sabe que depende de la decisión de su jefe, ¿no? Sí. Y en este sentido, pues uno siempre está preparado. Ya. Y con el presidente, con Giannakopoulos, ¿cómo era tu relación general? Porque sí que es cierto que es un presidente que da mucho que hablar en prensa, es de sangre muy caliente, incluso amenaza a los jugadores con no cobrar. ¿Cómo durante toda tu época, cómo ha sido tu relación con él? Pues muy buena, una relación de dos partes de mucho respeto, cada uno en su territorio, mucho respeto, buena relación y más allá de que cuando él me ha tenido que decir una cosa o cuando yo le he tenido que decir, pues como dos hombres nos hemos sentado y las hemos dicho, pero siempre desde el respeto y dejándome trabajar con absoluta tranquilidad, Ya, sin incidir en nada de eso. de acuerdo. ¿Te sentiste siempre muy arropado? Tres títulos, sí que es cierto que la Euroliga ha ido un poquito regular, pero bueno, la época creo que podría considerarse buena, ¿no? A nivel personal. Sí, bueno, a todos los niveles, muy buena. Cuando llegué a Atenas era eh, Olympiacos era el equipo que dominaba la competición con los dos últimos campeonatos. Era un momento difícil para el club. Además, el club en el primer partido contra Olympiacos había perdido de 25, creo, o una cosa así. Y a partir de ese momento, la verdad que conseguimos cambiar un poquito la dinámica de todo, ¿no? Le dimos una vuelta, nos convertimos en un equipo que fue ganando muchos partidos bueno, todos los partidos de la liga regular. De hecho, durante estos 2 años y medio, ahí en Liga Griega no hemos perdido ningún partido. Y, y bueno, y conseguimos dar la vuelta, conseguimos el campeonato, fue muy celebrado. Y sí, la verdad que desde el principio muy Sí, arropado por el público, por la gente de allí, por la gente de Atenas, por la directiva, por el presidente. claro. Además, Muy, muy buen tiempo he pasado allí. además es un público muy entregado, muy pasional y bueno, siempre se habla de los grandes ambientes que se vive allí, ¿no? De los, entre comillas, infiernos, ¿no? Griegos. Sí, 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 son muy pasionales, como bien dices, bueno, pues aprendes muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues un partido Olympiacos Panathinaikos no hay seguidores del otro equipo. Esto para nosotros que venimos de una cultura muy diferente, ¿no? Y que jugamos una Copa del Rey con 8 equipos y que las aficiones conviven juntas y que no pasa nada, pues siempre nos choca un poquito. Sí. A nivel de ambiente, ¿se puede equiparar a un Barça-Madrid o no tiene nada que ver un Panathinaikos Olympiacos? No, no tiene nada que ver. Es otra atmósfera, otro nivel de todo, ¿no? No porque no exista la rivalidad Barcelona-Madrid, sino por la manera de vivir esa rivalidad, Ya. que la viven al límite. Vale, quería preguntarte también un poquito por la adaptación de tu parte táctica, de tu parte técnica, de tu forma de entrenar al salir de Barcelona y llegar a Grecia. En Barcelona sí que es cierto que eras un entrenador eh, que, bueno, te gustaba tener todo bastante bajo control, muy táctico, con un libreto de jugadas amplio. Eh,
¿pudiste inculcar todo lo que tú querías o que tenías de Barcelona en Grecia, o tuviste que adaptarte mucho a los jugadores que tenías, a la filosofía de ellos, o un mix de ambos? Bueno, un mix de ambos, ¿no? El entrenador siempre tiene que adaptarse a los jugadores que tiene para tomar decisiones tácticas. Un entrenador no siempre juega como puede, juega como quiere, juega como puede, con un objetivo que es el de ganar. Siempre hago el mismo ejemplo, pero lo digo también, ¿no? Si tú tienes maratonianos, igual puedes ganar la maratón, pero lo que no puedes ganar son los 100 metros lisos, ¿no? Y al revés. Entonces tú con las características de los jugadores que tienes que dotar de alguna manera de hacer las cosas para intentar conseguir la victoria, ¿no? Y en este sentido pues hay que adaptarse a lo que hay. Muy bien. Quería preguntarte un poco, no del Barcelona de tu etapa, no tanto del Barcelona de tu etapa, sino cómo ves un poco la Liga ACB. Es decir, sí que es cierto que desde que saliste, que además un poco se te achacó que se necesitaba un cambio de ciclo, que el Madrid parece que os había cogido un poquito el relevo en los títulos. Y bueno, llegó Sito, más tarde Pesic, se cambiaron jugadores, se cambiaron técnicos, pero parece que el Madrid sigue en su línea y no acaba de funcionar en el Barcelona. ¿Tú desde la distancia, qué ves un poco al Barcelona? ¿Qué crees que le falta? ¿Es un tema de continuidad, de conceptos, de que simplemente el Madrid es muy fuerte? Bueno, vamos a ver, cada año es diferente. Es verdad que nosotros en esos 7 años que estuvimos allí, pues tuvimos un ciclo muy ganador. En estos últimos años Madrid cogió ese ciclo más ganador que nosotros, y entonces, pues bueno, pues por suerte, por desgracia, al final solo hay uno que acaba ganando, ¿no? Entonces, bueno, esto es así. Nosotros nos tocó en los últimos 4 o 5 años, creo yo, jugar contra el mejor Madrid de la historia desde mi punto de vista, a jugadores en su plenitud, en su buen momento, de un nivel altísimo. Nos vivimos pues esa etapa del mejor Rudy, del mejor Carroll, del mejor Mirotic, de Sergio, ¿no? Y de tantos otros jugadores de tantísimo nivel, con lo cual, sin duda, pues bueno, al final gana uno, ¿no? Y nosotros intentamos hacer lo mejor posible, conseguimos disputar absolutamente todas las finales durante toda la etapa que estuve en Barcelona, pero bueno, al final el Madrid en estos últimos años fue mejor que nosotros. Valorar de si su equipo era mejor que el nuestro o no, eso no me corresponde a mí, pero sin lugar a dudas lo demostró en la pista, ¿no? Que fue mejor en esos 2 últimos años, y el club pensó de que no era así, pensó de que con otro entrenador se podía conseguir más éxito y decidió cambiarlo. Forma parte de nuestra vida, hay que vivirlo con naturalidad. Cuando no ganas, pues se puede pensar eso. En su momento entiendo que, bueno, pues fue una decisión difícil, una situación complicada, y que te hubiera gustado quedarte. Visto ahora con perspectiva, ¿crees que te pudo venir bien un cambio de equipo, de club, de ciudad, de país, para quizás seguir progresando y avanzando como entrenador? Al final, mira, todo es un poco relativo. Estuve 7 años y medio durante el Barcelona. Sé que he sido el entrenador que más tiempo de forma consecutiva ha estado dirigiendo el equipo, y por lo tanto, pues todo se acaba, ¿no? Pero desde esa perspectiva, creo yo, con lo cual las cosas vienen como vienen, y tampoco no es un tema de si mejor o peor. Vinieron así y ya está, ¿no? Ya. Y por otro lado, visto en perspectiva, pues el siguiente episodio de mi carrera profesional en Panathinaikos, pues me ha ido bien, ¿no? Me ha ido bien, estoy muy contento de lo que he vivido, de cómo lo he vivido, de los títulos que hemos conseguido y del baloncesto que hemos hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora hay que esperar otro momento, y así funciona la vida del entrenador un poco. Ahora se habla mucho en Barcelona, ¿no? Con la eliminación en los cuartos con el EFES, que si Pesis sí, que si Pesis no. ¿Te gustaría volver? ¿Incluso ha habido algún pequeño contacto, o consideras que por el momento no es el momento de retomar ese capítulo? Bueno, no, ni me lo planteo, ¿no? Si el Barcelona algún día
quisiera retomar ese camino, deberían ser ellos los que lo tendrían que decir, ¿no? No creo que esto funciona así. Además, mucha de la gente que tomó la decisión sigue estando en el club, por lo tanto, no lo sé. Vale. Un poquito derivando al baloncesto en general. Eh, bueno, es cierto que parece que el presente y futuro del baloncesto se está derivando de ser un poco quizás encorsetado y táctico a mucho ritmo, mucho triple, mucho rebote. ¿Tú cómo ves esa evolución? ¿Es algo que te gusta, que no te gusta, que intentas adaptarte o te rebelas un poco, ¿no? Contra las nuevas tendencias? Es que no veo esas nuevas tendencias, no estoy viendo esto que me estás diciendo. Estoy viendo la utilización de la línea de 3 puntos siempre ha sido progresivamente más grande. Cuando la línea estuvo en 6,25 cada año se acabó tirando de más y la línea se tiró para atrás en el 2010 a 6,75 y aquí está pasando exactamente lo mismo. La línea se utiliza mucho, los jugadores se han adaptado mucho a la línea, tienen mucha efectividad y esto va por ahí. Entonces, lo que es intensidad en el juego lo ha habido siempre. Los equipos intentan ser intensos defensivamente y ofensivamente. Defensivamente hay equipos que cortan un poquito más el ritmo. Aquí un poco la diferencia también es que al haber tanto partido, pues bueno, a veces la parte táctica defensiva cuesta un poquito más de preparar, entonces se ven como si dijéramos, los equipos Se dejan llevar un poquito. les cuesta más tapar el punto bueno que tenga el otro equipo porque tienen menos tiempo de entrenamiento, de preparación, y entonces el otro equipo pues a veces parece que juega un poco más suelto, pero yo no creo que el baloncesto en este sentido esté cambiando mucho, no, por lo menos. Ya. Bueno, te lo mencionaba un poco sobre todo al estilo que parece que los Golden State, ¿no? Están generando allí. Sí que es cierto que el baloncesto americano con el europeo no es comparable, ¿no? A nivel de muchos aspectos. Pero bueno, sí el small ball, ¿no? Jugadores rápidos, ágiles de manos, con mucha movilidad, buenos tiradores. Se está derivando, parecía que se está derivando un poquito. Bueno, incluso el Madrid. Yo he visto partidos que es que creo que hay veces que casi tiran más de tres que de dos, ¿no? Entonces, pues, Sí, pero esto del Madrid, por ejemplo, no, pues tampoco del Barça mío, pues tampoco no ha sido noticia, ¿no? Porque me acuerdo en el 2000, yo diría 2014 o algo así, que ya algunos equipos terminábamos algunos partidos con más tiros de 3 puntos que de 2 puntos. Esto sucede, pero también depende de la estrategia del equipo contrario, que por otro lado las estrategias defensivas de los equipos están yendo a tener una tendencia un poco más conservadora a la defensa del bloque directo, a la defensa del poste bajo, liberando más tiro abierto y protegiendo un poquito más la canasta fácil y la zona, ¿no? Entonces, está habiendo mucha tendencia a eso y eso sí que provoca un poco pues que haya mucho tiro de 3 puntos, ¿no? Y algunos equipos salen a jugar con un poco con la mentalidad de, bueno, pues si me quieres ganar, gáname desde fuera, como si tienes un buen día, pues bueno, pues mira, pues me voy para casa, pero si tienes un mal día, pues voy a tener mis opciones de ganar. Y hay mucho partido de pequeño contra grande que va un poco en esa línea. me comentabas un poquito el tema de que hay muchos partidos, que hay quizás una sobresaturación, ¿no? De partidos, tanto en Euroliga como en las ligas domésticas. ¿Tú crees que el camino que está llevando la Euroliga va a hacer que determinados equipos se planteen o incluso se salgan de sus ligas nacionales para centrarse únicamente en Euroliga? ¿O crees que eso al final es un tira y afloja, pero que no pasará nunca? Bueno, lo de la saturación no lo he dicho. Yo me refería a que al haber mucho partido hay menos tiempo de entrenamiento. Yo recuerdo mi etapa en el Barcelona básicamente, que todos los partidos de Euroliga iban en jueves, tú jugabas domingo y tenías mínimo 3 días de preparación de partido de Euroliga. Esto ahora mismo cuesta mucho de encontrar 3 días para preparar un rival. Muy pocas son las semanas que lo puedes hacer y antes eran muchas. Me refería a eso. En cuanto a este calendario, pues bueno, pues es una locura para todo el mundo, especialmente para los jugadores. A los aficionados no, porque el que les gusta el baloncesto no para de poder ver partidos de baloncesto, con lo cual está muy bien, pero para lo que son los jugadores que acaban con 82, 83 partidos por temporada y luego empalman con
con selecciones en verano y no sé qué, pues la verdad que no, que es una barbaridad. Es una locura, sí. Pero esto está así ahora mismo y bueno, y creo que tardaremos en verlo cambiar. Ya. Por último, antes de despedirte, Xavi, ¿tienes alguna oferta ya o algún acercamiento para el año que viene o no, o estás descansando? No, bueno, no, estoy descansando, tengo ganas de trabajar, hasta el próximo mes, un mes y medio, a ver, pues aparecerá alguna conversación con alguna cosa, pero nada en concreto que me guste lo suficiente, ¿no? Alguna cosa sí que tengo un poquito más seria encima de la mesa, pero bueno, no me acabo de ilusionar con ello. Entonces, vamos a esperar un poquito, porque el entrenador es muy importante que cuando coge un trabajo, si puede, porque no siempre uno puede, pero en este momento pues me permito tener un poquito de tranquilidad para tomar esa decisión, tiene que sentirse ilusionado, ¿no? Claro. Y motivado, ilusionado con el reto que se le presente, de manera que lo cojas pues para hacerlo bien, ¿no? Y con la máxima dedicación, ilusión, motivación para hacer un buen trabajo. Entonces, en este momento, digamos que lo que tengo encima de la mesa no me acaba de dar esa sensación y, por otro lado, pues aún es un poco pronto y hay que tener un poco de paciencia. Muy bien. Pues Xavi, muchísimas gracias por atendernos y que te vaya muy bien en el futuro inmediato y que tengas mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Xavi. Vale, hasta luego. Adiós.